En esta tarde leeremos de la Carta de los Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, versículo 31. Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y el título del mensaje de esta tarde es el día que todos seremos juzgados. Es necesario comenzar aclarando algunas cosas. Nadie en este mundo puede decir, yo merezco la salvación, yo merezco ser salvado o yo me he ganado la salvación. Entonces, todo mensaje, toda palabra tiene que ser visto desde ese punto de vista. El título del mensaje es El día que todos seremos juzgados. Aquí estamos incluidos, todos. Nadie está excluido. Entonces, todo lo que veremos es para todos. Y sí, esto es una redundancia, pero es necesario esta aclaración. Y lo primero que veremos es un día de juicio. Leemos por cuanto ha establecido un día. Esto se nos dice, habrá un día. Pero hay un gran problema aquí, que no sabemos cuándo. Pero hay un día. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser en una semana, puede ser en un año. El problema es ese, no sabemos cuándo. Y como no sabemos cuándo, pues no se puede preparar nada. Por ejemplo, cuando alguien sale del colegio, se gradúa, entonces empieza a planear. Estudiaré esto, haré esto, porque conoce los cronogramas. Tal fecha iniciará estas clases, estos cursos, esto que quiero hacer. Entonces uno puede planear. En este tiempo me prepararé, en este tiempo haré estas cosas. Tal vez incluso cuando un niño nace, puede pensar y decir, bueno, va a nacer, va a ser un niño, va a ser un varón, una niña, a sus 5 años, al kinder. Cuando le toque primero a este colegio, cuando le toque pasar a sexto a este colegio, y ya cuando crezca. Pero todo esto es posible por una razón, porque todo se conoce. Se conoce que a sus 5 años tendrá ciertas habilidades. A sus 11, 12 años tendrá más conocimiento, más habilidades motrices. Y a sus 18 ya tendrá más derechos. Pero el problema de aquí es que ese día que el Señor vendrá no se conoce. Es un día desconocido. No se sabe cuándo será. Ahora, si fuera un día en el que ocurriría algo tal vez muy simple, podría ser este día lloverá. Entonces no habría mucho problema para nosotros. Ese día lloverá, un día lloverá. Pues diríamos, no hay ningún problema. Simplemente desde ahora llevaré un paraguas siempre en mi mochila. Pero este día no es algo tan simple, sino que un día Dios vendrá a este mundo a juzgarlo. No es un hecho simple y juzgará a todos. Nadie podrá hacerse o apartarse a un lado de este juicio. No hay ningún ticket, no hay ninguna fortuna con la cual uno pueda decir, a mí no. Y ese es un gran problema, que es un día desconocido, pero para un juicio para todos nosotros. Ahora, si es un juicio, habrá un juez. Habrá alguien que acuse. También habrá alguien que intentará defenderse. Y tristemente estamos acostumbrados a que el juez siempre pueda comprarse. Los jueces que conocemos tienen un precio. Puede ser muy alto, pero tienen un precio. Pero aquí no se nos habla de un juez humano, sino es Dios mismo. Es justo, es puro, es inquebrantable, pero también habrá un acusador, uno que
recolecta pruebas día a día, momento a momento de todos nosotros. Cada acto, cada pensamiento, todo aquello con lo que pueda acusarnos, aquello que tal vez nadie más ve, aquello que es en lo oculto, pero este acusador lo conoce, aquello que tal vez lo hemos olvidado o que consideramos que no es tan grave. Este acusador lo tiene como prueba y no es alguien simple, sino es alguien que lo hace con mucho esmero, tanto esmero que podríamos decir que es un odio profundo. Pero también habrá alguien que se defiende. ¿Pero cómo defenderse si todas las pruebas son verdaderas? ¿Cómo se defiende a alguien a quien se le acusa de robo cuando hay videos, fotos, testigos de ese robo? Es imposible defenderse, es imposible justificarse, y ese día llegará, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Ese día llegará a todos nosotros. Ahora, como mencionaba al inicio, esto no quiere decir que a unos sí y a otros no, sino es para todos. Esto en sí no es algo que se debe ver como algo negativo, sino esto es una advertencia. Ten cuidado con cómo vives, ten cuidado con pensar que ese día no llegará, porque el mundo claramente desprecia esto. Quiere decir, incluso hay una filosofía, vive al día, vive como si fuera tu último día, disfruta la vida. Carpe diem lo llaman, porque creen y profesan que ese juicio no llegará, pero sí llegará. Habrá un día de juicio, y habrá un juez, habrá un acusador, y será un acusador con pruebas verdaderas. No se inventará, porque es alguien que observa cada momento, cada acto, graba cada palabra. ¿Y quién juzgará al mundo? Aquel varón a quien decirlo, este es Cristo. Humanamente existen miles de jueces, jueces en Bolivia, jueces en los países extranjeros, jueces por todo lado. ¿Pero por qué? ¿Por qué un solo juez no puede juzgar a todos? Porque es humano, no tiene el poder, no tiene la capacidad para juzgar a todos, pero Dios sí. Él puede juzgar a todos y Él puede ser, Él es absolutamente recto y justo. El que sea hallado culpable, pues será castigado. De eso no queda ninguna duda. Y es un juez incorruptible. Es imposible que sentencie de manera incorrecta. Pero todo esto siempre busca ser negado por este mundo. Por ejemplo, el mundo se afana mucho en decir que Cristo no existió, porque el mundo sabe que si se pone en los corazones, en la mente de las personas, que Cristo no existió, pues todo se viene abajo. Porque sin Cristo no hay resurrección, sin Cristo no hay perdón de pecados, sin Cristo no hay un mediador ante Dios. Y el mundo pone todos sus esfuerzos en cumplir esto, en sembrar aunque sea la duda. Ninguno de nosotros, por ejemplo, duda que como bolivianos Simón Bolívar existió, pero la realidad es que hay más evidencia de la existencia de Cristo que del mismo Simón Bolívar. Hay más testigos, más literatura, pero nadie negaría que ha existido Simón Bolívar. Pero Cristo existió. Hay todo tipo de evidencias históricas. Historiadores que no son cristianos, historiadores que incluso son ateos, agnósticos, pero que evidencian que hubo un Cristo. Hay inscripciones, hay jeroglíficos que también muestran la evidencia de Dios, de que hubo Cristo, existió en este mundo. Y tenemos los mismos evangelios, incluso el mismo año en el que hoy estamos, año 2025 después de Cristo. Cristo existió y Él vendrá un día a juzgar a este mundo. Pero si Cristo existió, eso quiere decir que hay esperanza. Cristo existió y existe y está al lado del Padre. Entonces,
hay posibilidad de ser perdonado. Hay testimonio de la resurrección de Cristo. Entonces también hay esperanza para todos. Cristo fue crucificado y también hay evidencia. Entonces hay posibilidad de ser perdonado por su sacrificio. Él pagó en la cruz del Calvario. Y esto es algo fascinante. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Él vino a morir por los pecados? ¿Qué lo motivó? ¿Qué ganaba de parte de nosotros? ¿Qué podía obtener de nosotros? ¿Dinero? ¿Riquezas? Si no lo necesita nada. Él vino a morir en la cruz por amor. Él vendrá un día a juzgar al mundo. Y pensemos tal vez de una manera muy simple. Si Él pagó por los pecados, incluso a través de su propia palabra, Él advierte que vendrá a este mundo a juzgar. Y se nos dice cómo es la manera para poder ser salvos de este juicio, para que podamos ser declarados justos y los rechazamos. ¿Cómo quedamos nosotros como personas rebeldes? ¿Qué pensaríamos de alguien que rechaza algo muy preciado, un gran tesoro, y simplemente se le pide que para obtener ese gran tesoro se humille y no lo desea? Este es un gran mal que ocurre en nuestra sociedad, en nosotros mismos, el ser rebeldes ante Dios, el negar que un día habrá en el que seremos juzgados, en el que Dios se sentará y empezará uno por uno a mirar los casos y empezará a mirar las pruebas, porque aquel que nos acusa las presentará, y Dios es justo. Él no puede hacer a un lado las pruebas porque serán verdaderas. ¿Y qué haremos ante este caso? ¿Mentir porque era algo necesario? ¿Robé porque tenía mucha necesidad? ¿Odié porque se lo merecía? ¿Quebranté tus mandamientos porque no los conocía? Será una defensa solitaria de aquel que no ha confiado en Cristo, y será algo muy triste, porque es como querer tapar el sol con un dedo. Es algo imposible, excusarse de cosas que realmente hemos hecho y dicho, pero la palabra dice que aquel que se arrepiente y confía en Cristo tiene un abogado, alguien que lo defenderá, y este es Cristo. Él no dirá, sí, Él no hizo estas cosas, sino dirá, yo pagué por todo lo que Él hizo. Yo pagué por cada uno de sus pecados. Yo pagué por cada una de sus mentiras, por cada una de esas veces que ha roto los mandamientos, y lo pagué por todas. Pagué lo que hizo, pagué lo que hace, y pagué lo que hará. Y quisiera que lo viéramos esto como una pequeña advertencia, para que podamos despertar. Aquel que no conoce, aquel que no cree en estas cosas, sucederá. Él vendrá a este mundo a juzgar por todo lo que hicimos, y nada se le será oculto. Todo lo que está en nuestro corazón, todo lo que ha estado, todo lo que está en nuestra mente, todo lo que hemos dicho, hecho, pensado, será acusado. Todo lo que hemos leído, tal vez hemos leído la palabra, conocemos qué debemos hacer, también eso será usado para acusarnos. Tal vez muchos nos dicen, pero ¿por qué haces esas cosas? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no confías? Y también eso será usado. Y se nos preguntará, si se te ha advertido, si se te ha dicho tantas veces, simplemente debes acercarte a Cristo y arrepentirte. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Y qué responderemos ese día? ¿No podía? ¿Quería esperar un tiempo más? Si no pide dinero, no pide nada, simplemente arrepentimiento y fe. Es muy claro que si uno no se arrepiente, es por el amor propio, porque no quiere rendir cuentas ante nadie. Pero tristemente habrá un día en el que rendirá. Y tal vez este es tu caso, un corazón duro, que piensa
que no pasará nada. Tantos años y no ha pasado nada. Tantos años y sigo haciendo lo mismo y no pasa nada. Esto seguirá así, es seguro que seguirá así, pero no. Un día en el cual juzgará al mundo. El tiempo de Dios es infinito. Él puede esperar miles de años, pero nosotros no. La esperanza de vida en Bolivia es aproximadamente 73 años. Aunque sean 100 años, solo tenemos 100 años. Parece mucho tiempo, pero el tiempo pasa de una manera tan rápida que no lo notamos. Y ese puede ser tu problema, que no lo has notado. O puedes pensar que no tienes un acusador, alguien que ve todo lo que haces. Pero esto también es falso, porque sí hay alguien. La misma palabra nos dice que todo lo que hacemos, el Señor lo conoce. O tal vez pensamos que podemos defendernos. Yo daré un muy buen discurso, una muy buena defensa, excusándome por todo lo que hice. Justificaré y razonaré con Dios y le mostraré que todo lo que hice fue porque lo necesitaba o tal vez es por su culpa. Pero esto tampoco es así, porque no tiene sentido. Y quisiera repetirte otra vez que un día seremos juzgados. El problema de repetir muchas veces es que uno puede perder la sensibilidad, incluso cuando vemos a algunas personas y se les repite muchas veces. No hagas eso. Tal vez a alguien que puede ser, maneja a una gran velocidad y se le puede repetir muchas veces. Ten cuidado, no tan rápido. Ten cuidado, no tan rápido. Eso con el tiempo hará que esa advertencia pierda fuerza. Y esto puede pasar ahora. El repetir muchas veces. Ten cuidado. Habrá un día. Pero esto no tiene ese propósito. Si no tiene el propósito de que esto es algo real. No es algo ficticio. Y por favor piensa qué harás en ese día, en el cual estarás frente al Señor y presentará tu caso. Con todas las pruebas, te defenderás solo o tendrás un abogado, el cual te justificará. Y esto solo es posible con arrepentimiento y fe. No es complicado. No te pide nada. Conoce a Cristo. Conoce a este Dios que dio su vida por los pecados, que descendió, que se hizo semejante a nosotros para ser nuestro representante y que fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Y Él pagó por cada uno de ellos. Este es un gran sacrificio y ten cuidado con menospreciarlo, desecharlo, porque incluso de eso serás juzgado. Si este es tu caso, si desconoces, si ignorabas que habría un día, pues ahora lo conoces. Y la única forma de ser libre y poder ser rescatado y salvado es acudiendo a Dios con arrepentimiento y fe. Pero eso es difícil si tenemos un corazón orgulloso y si no conocemos a este Dios. Acude a este Dios y arrepiéntete y confía en Él, para que en el día del juicio puedas ser declarado justo, pero no por tus propios méritos, sino por los méritos de Cristo.